Sí, profesor. Yo te lo grabo y te lo reenvío. Lo que vamos a tratar de hacer de ahora en adelante es ver la parte del manual de administración patrimonial, la parte vieja, y bueno, y el detalle de lo que es el manual de instructivo GEVIPA. Yo lo que desarrollé, que ustedes vieron y completaron los cuestionarios, fue aquella introducción que yo le di de la ley 24.156, la ley de administración financiera, lo que es un recuento de inventario, qué tipos de comprobantes podrían llegar a manejar ustedes como funcionarios de la prefectura, código QR, que ustedes eso ya lo conocen, alguna noción de lo que es las amortizaciones, que en definitiva simplemente la amortización contable refleja el desgaste de los bienes por su uso. Y después te habíamos visto como puntos, en los últimos puntos habíamos visto lo que era cargo, lo que era rezagos, o sea, aquellos materiales que quedan, que distintas causas ya no son útiles patrimonialmente, y para ver qué destino se le da. Y después yo le había puesto un pequeño videito de lo que es algunas del Estado, como para que ustedes tengan una idea y que no sea tan descolgado todo el tema de lo que es la administración patrimonial. Creo que la única clase que tuvimos allá por marzo, yo les había arrancado explicando todo esto, diciéndole el origen de dónde venían los bienes que ustedes en alguna parte van a tener que manejar. Y todo eso estaba relacionado con la ley 24.156, que es la ley de administración financiera. Y que parte de lo que es el presupuesto del Estado Nacional, que seguramente si ustedes ven un poco de televisión va a estar muy en boga ahora el famoso presupuesto por el año 2021. Como yo les había explicado, el presupuesto significa hacer una programación a futuro de las actividades que va a realizar un ente, en este caso el Estado Nacional. En este caso ya se está preparando el presupuesto para el 21, ¿no es cierto? Para el 2021. Prefectura, como integrante de la Administración Pública Nacional, también tiene que hacer un presupuesto. ¿Por qué? Porque ese presupuesto va a ser después el origen de los bienes que necesita para funcionar como institución. En el caso de la prefectura, las dependencias, cada una de las dependencias va a presentar sus necesidades a las prefecturas regionales o a la prefectura de zona. Mientras que en el caso de la escuela superior, los institutos de formación donde pertenecen ustedes en la actualidad, la escuela de salvamento y buceo, el instituto de formación docente, ellos presentan presupuestos en forma independiente. No tienen la dependencia que tienen las distintas dependencias con la zona. Todos esos datos, todo ese informe, después se presentan en los meses de junio y julio a la División Liquidaciones de la DAFI, o sea, de la Dirección de Administración Financiera. Y eso va a dar origen al presupuesto que va a presentar la prefectura como organismo de la Administración Pública Nacional a la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía. La suma de todos los presupuestos de los organismos que integran el Estado Nacional se convierten en uno solo, que es el presupuesto que se presenta en el Congreso a partir de mediados de septiembre y es sometido a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores, y si se aprueba, se convierte en ley para entrar en este caso en vigencia a partir del 1 de enero del año que viene. Ahí ustedes van a tener el origen de los recursos con los cuales después se va a generar
el patrimonio que tiene cada una de las administraciones, de los integrantes de la administración pública, para los efectos de poder funcionar. Creo que esto yo se los había dicho, y lo vuelvo a reiterar como si fuera un repaso, para que tengan en cuenta el origen de dónde vienen los recursos y el patrimonio que van ustedes a manejar. Por supuesto, ese presupuesto, ¿qué es lo que contiene? En líneas generales y muy simplificadamente, por un lado van a estar los ingresos y por otro lado van a estar los egresos. Los ingresos son los impuestos, que ustedes habrán escuchado hablar del IVA o de ganancias o de el impuesto a los débitos a los créditos. Todos esos recursos son los que se nutre el Estado Nacional para después financiar los gastos, para cumplir las distintas funciones que tiene el Estado, ¿no? Funciones de seguridad, de educación, de salud, de justicia. Y entonces, volvemos a reiterar, tenemos por un lado los ingresos y por otro lado los gastos. ¿Por qué es importante el presupuesto en líneas generales? Porque le da una idea a la economía de qué va a ser el Estado en el ejercicio fiscal correspondiente. Es decir, el Estado trabaja con ejercicios fiscales que empiezan el 1 de enero y terminan el 31 de diciembre. Por lo tanto, le está adelantando a todos los integrantes de la economía cuál va a ser las actividades en que le va a poner énfasis el Estado. No nos olvidemos que en toda economía capitalista nosotros tenemos una parte que es pública y otra parte que es privada. Las empresas como Telecom, como las cerealeras, como las automotrices, son parte de la actividad económica privada, pero se guían también por los lineamientos que establece el presupuesto del Estado, porque no nos olvidemos que el Estado argentino es el que tiene el mayor poder de compra y tiene herramientas para activar la actividad económica. Por eso es muy importante el presupuesto. Sin ánimo de seguir profundizando, porque quizás ustedes mucho el tema no, como técnicos no sea tan importante. El presupuesto también incluye qué tipo de política monetaria va a realizar el Estado, el famoso valor del dólar del cual estamos todos siempre pendientes, y sobre todo la obra pública. Imagínense ustedes como técnicos, no sé si hay alguno que sea constructor, no, ninguno de ustedes, ¿no? No, bro. Bueno, pero No, profesor. imagínense que lo que significa un Estado que acelere y amplíe la capacidad de lo que es la construcción pública, sea carreteras, sean puentes, todo eso es un factor de multiplicación de la economía por todo lo que se incluye dentro de esos cementos, hierro, ladrillos, cañería. O sea, son elementos fundamentales para, en este caso, como está el país en la actualidad, donde sí está ahí una gran retracción por respecto de la pandemia, yo creo que el presupuesto que presente el gobierno va a incluir una serie de medidas de acelerar todo lo que es la obra pública, porque es una herramienta fundamental para mover un poco los engranajes de una economía que está bastante paralizada, entre otras causas, bueno, por el efecto de la pandemia que estamos sufriendo. Bueno, más o menos de ahí entonces sabemos nosotros que de un presupuesto salen los recursos que va a recibir prefectura para funcionar como tal. Después, habíamos hablado un poquito de la AFIP, de la Administración Federal de Ingresos Públicos,
Y yo les había dado, les había indicado que Prefectura, por ser integrante de la Administración Pública Nacional, tiene una responsabilidad frente a ciertos impuestos. En el caso del IVA, y si va exento porque pertenece a la Administración Pública. Lo importante que tienen que saber ustedes que en la actualidad, cuando vayan a comprar algo a nombre de la Prefectura, van a tener que exigir un ticket B si le compran a un responsable inscripto y un ticket C al monotributista. ¿Todo esto de dónde venía? Venía de la vieja ley, creo que era la 3419 inicial de facturación allá en la década del 90, donde categorizó a los distintos integrantes de la economía, es decir, en responsables inscritos o en monotributistas o exentos. Y a su vez instauró 3 tipos de facturas, A, B y C. La A era cuando se comercia entre responsables inscritos. La B, cuando un responsable inscrito le vende a un exento o a un consumidor final. Y para esa categorización de monotributista, el monotributista solamente está capacitado para hacer facturas C. De ahí entonces que yo le había comentado el tema de la posición frente al IVA. Habíamos visto también que desde hace ya 2 años se está buscando implementar todo lo que sea registración por medios electrónicos, de ahí aparece el famoso manual GEVIPA, donde lo que se busca es eliminar todo lo que sea papelería y llevarlo todo a regímenes, a sistema digital. Por eso que ahora los inventarios en la prefectura se toman a través del sistema QR. Eso permite que una vez que los elementos del inventario ya estén instalados, que permite que ustedes, con el escáner y el sistema, le da la ubicación precisa, le da la ubicación precisa a ustedes de ese bien dentro del inventario. También habíamos visto el tema de evaluación. O sea, los elementos que tienen su patrimonio prefectura, clasificados en bienes de consumo y de dotación fija. Lo de dotación fija, aquellos que tienen una vida superior al año, los de consumo se entiende que son los alimentos, la papelería, los medicamentos, se consumen con el uso. Mientras que los bienes de dotación fija son aquellos que permanecen en el tiempo, las aves, los edificios, el armamento, lo que es el muebles y útiles, lo que son el mobiliario, escritorios, sillas, mesas, todo eso se inventaría. Y una de las formas que tiene la contabilidad después para llevar todo ese inventario a darle un valor monetario, el manual nos indica que se utiliza un sistema que se llama PES, primero entrado, primero salido. Eso yo se lo di como para que tengan una idea, ¿no es cierto?, de cómo se valoriza de acuerdo a las facturas de compra. Es simplemente como una información general. A ustedes lo que les interesa saber es que hay bienes que se inventarían y hay otros bienes que no. Y lo que se inventaría son aquellos bienes de dotación fija, o sea, lo que permanece, lo que tiene una duración, mientras que lo de consumo se consumen con el uso. Después yo había hablado... Permiso, profe. Sí. Entonces, lo de los métodos PEPS se utiliza para los bienes de dotación fija, no para los bienes de consumo. No, esos métodos se utilizan para todo. Esos métodos son traídos de la contabilidad tradicional que se utiliza en el sector privado, por ejemplo. Son técnicas de la contabilidad. Se decidió utilizar primero entrado, primero salido dentro de la administración pública.
Pero eso Bueno, valoriza todo. Ese método, por ejemplo, para que tenés una idea, si vos tenés un almacén o tenés un pequeño comercio, lo utilizan también para valorizar las mercaderías en un kiosco, por ejemplo, y ahí en la mayoría son todos bienes que se consumen, ¿no es cierto? sí. Yo lo que quise darles era una información, digamos así, contable, para que no se tuvieran las cosas en el aire, sin el ánimo, chicos, de complicarle, porque esto es muy sencillo, ¿no? No van a tener problema. Inclusive he visto que ustedes contestaron, la mayoría contestó muy bien, muy detallado, o sea, tienen base, y yo los entiendo y los justifico si les cuesta algún tema, porque les vuelvo a repetir, al ser ustedes técnicos, estas cosas que son contables, por ahí o alguna cosita que esté relacionado con las leyes, sé que les cuesta, por la formación que tienen ustedes. Y encima yo fui técnico en algún momento de mi vida y cuando pasé a los estudios de administrativo, de contabilidad, también me costó. O sea que sé de lo que estoy hablando, no es que me lave las manos. También uno de los temas que yo les había tratado fue el tema de amortización, que simplemente lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que la amortización no es más ni menos que reflejar de alguna manera el desgaste de los bienes. ¿Qué bienes? Los bienes de dotación física. ¿Por qué? Imagínense, y esto es muy sencillo, y ustedes lo verán todos los días. Vos tenés hoy una computadora, y la computadora no es eterna, tiene una vida útil. Inclusive una vida de obsolescencia provocada por los adelantos técnicos. Entonces, ¿qué significa ese tema de amortización? Reflejar a través del tiempo el desgaste de ese bien hasta que después llega un momento que ya no tiene más valor. Les ha pasado a ustedes con los celulares, ¿no es cierto? Sin tener que estar amortizando ni nada. Imagínense que esta también es una herramienta que se utiliza contablemente. Después, habíamos visto, yo había hablado de descargo en alguna de las clases. ¿Qué es el descargo? Ustedes van a tener un patrimonio que está integrado por distintos bienes. En algunos casos, algunos de esos bienes van a salir de ese patrimonio por desgaste, por uso, por obsolescencia. Y entonces ahí aparece el concepto de descargo, es decir, sacarlo dentro de ese patrimonio y darle un destino, que puede ser, como vimos, el caso de los rezagos, ¿no es cierto? Sí. Bueno, eso fue en líneas generales lo que estuvimos viendo. Ahora vamos a arrancar con el tema del manual. Existe un manual, que es el manual 3068, que es un reglamento de la prefectura. Como ustedes saben, a través de su vida como funcionarios, van a ver que la prefectura, como integrante del sector público, tiene una serie de manuales para cada una de las actividades, donde ahí van a encontrar reglamentado, de acuerdo a la actividad en que estén, van a encontrar reglamentado cómo tienen que proceder. En el caso de la administración patrimonial está este reglamento todavía, que es el 3068, donde ahí está especificado cuál es el tratamiento que le tienen que dar a los bienes, cómo van a manejar el patrimonio. Y entonces, como les dije anteriormente, ustedes tienen una clasificación del material, separado lo que es dotación fija de lo que es consumo. La palabra lo dice muy fácil, dotación fija es algo fijo, es algo que permanece en el tiempo, como pueden ser los muebles y útiles, los materiales de salvamento y buceo, los instrumentos que se usan, por ejemplo, en la parte técnica o en la parte eléctrica
o en la parte de comunicaciones, o en la parte de sistemas. Mientras que la otra parte, los artículos de consumo, son aquellos que se consumen con el uso. Elementos de escritorio, librería, víveres, combustibles, etc. Esa sería la clasificación inicial para todos los recursos, para todos los bienes de la prefectura, pasando de aquellos que tienen mayor valor, que serían los inmuebles, a aquellos de menor valor, que son los bienes de consumo. Por ejemplo, las resmas de hoja que se utilizan en computación. Ahora, nosotros tenemos todo ese patrimonio. Imagínense que para manejar ese patrimonio no lo puede manejar una persona sola. Imagínense si el prefecto nacional naval tuviera que manejar todos los bienes de la prefectura solo. Sería imposible. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Administrativamente, lo que se hace es fraccionar ese patrimonio, darle un responsable para que haga la administración, la custodia de ese material. Y entonces aparece una definición de cargo. ¿Qué es el cargo? El cargo son cada una de las secciones en que los organismos y unidades se organizarán para dividir su personal y los materiales, al efecto de mejorar la custodia y la administración. Imagínense ustedes, por ejemplo, si estuviéramos en el aula, yo digo, el aula es una dependencia, entonces yo voy a generar un cargo para la persona que va a ser responsable del mantenimiento de los pizarrones. Voy a generar otro cargo y ahí le voy a dar todo lo que es la parte de escritorios y sillas. Y otro cargo se va a hacer responsable de lo que es la ventilación y lo que son las estufas. O sea, todo forma parte del mismo patrimonio, pero yo lo dividí, lo seccioné en distintos cargos. Creé un responsable para cada una parte de esos elementos y va a ser responsable de la custodia y del manejo. ¿Queda claro? Sí, profesor. Sí, profesor. Bueno, ese cargo yo tengo que dárselo a alguien y cargarle esa responsabilidad. Por eso viene el nombre de cargo, porque le estoy cargando una responsabilidad, como que le estoy metiendo una mochila en la espalda, ¿viste? El cargo estará al frente una persona, en el caso de la prefectura, un oficial a cargo, con orientación afín al material a cubrir. O sea, se entiende que si estamos con mecánica, no voy a poner a un oficial de intendencia. O si estamos en la parte de sistema, no voy a poner a un oficial constructor. Es decir, que esté relacionado con la materia sobre la cual tiene responsabilidad. Porque tiene el gobierno y la administración. Va a ser responsable del aprovisionamiento de esos materiales, de los artículos que reciba, responsable de la contabilización de la registración y responsable del control. ¿Por qué la contabilización? Porque de alguna manera ustedes tienen que llevar un registro de esos bienes que se les puso a cargo, anotarlos en algún lado. Eso sería la contabilización. En este manual van a ver que utilizaba un sistema de fichas, que utilizaba lo que se llama un libro de cuentas corrientes y un libro de inventario para aquellos elementos de dotación fija. Ahora, con el tema del manual de GEVIPA, eso se simplifica porque se registra todo en el sistema contable. Pero antiguamente se utilizaba un sistema de fichas donde se registra, que se llamaba libro de cuenta corriente. ¿Por qué libro? Porque cuando se juntaban todas las fichas individuales por cada uno de los elementos, se formaba un libro.
Vuelvo al ejemplo sencillo del aula. Si yo había generado un cargo de lo que son los escritorios, muebles y útiles, yo iba a tener una ficha por cada una de las sillas y de las mesas. Iba después a tener una ficha por las estufas, iba a tener otra ficha por los ventiladores, iba a tener otra ficha por lo que son los pizarrones. Si yo junto todas esas fichas, ¿qué es lo que tengo? Un libro que le vamos a llamar de cuentas corrientes, donde están registrados todos esos bienes. Que era simplemente de entradas, salidas y saldo. Por ejemplo, si yo tenía inicialmente 3 pizarrones, anotaba en entrada, tengo 3 pizarrones. Si de esos 3 pizarrones, por una directiva, se me obligaba a sacar uno de esos pizarrones porque tenía que ir a otro cargo, entonces yo tenía entrada, salida y el saldo. Desde esos 3, si me obligaban a entregar uno a otro sector, traspasarlo a otro sector, me van a quedar 2. Eso es lo que era la ficha de cuenta corriente. Mientras que el libro de inventario también estaba conformada por las fichas, pero solamente se inventariaba los elementos de dotación fija, es decir, lo que vimos definido al inicio, todo lo que es armamento, todo lo que es automotores, muebles y útiles, inmuebles. Ahí teníamos, entonces nosotros teniendo el libro de cuentas corrientes más el libro de inventarios, estábamos teniendo el registro de nuestro cargo. En cuenta corriente, le vuelvo a repetir, se registraba tanto los bienes de dotación fija como los de consumo, y en el inventario solamente los bienes de dotación fija. Esa iba a ser nuestra herramienta de registro del cargo. Imagínense que ustedes el día de mañana tenían un cargo y los trasladan a otro sector. El que viene se tiene que hacer responsable de ese patrimonio. ¿Y cómo se va a hacer responsable? Va a solicitaba esos libros, el de cuenta corriente, de inventario, y verificaba de alguna manera si estaban los elementos. Si estaban los elementos, se podía realizar el traspaso sin problema. Ustedes se iban a otro destino y esta persona se hacía responsable del cargo donde estaban ustedes. Pero para poder realizarlo tenía que estar registrado en algún lado los elementos. Si no, como vos no vas a tomar, con los ojos cerrados, no vas a tomar un cargo sin verificar qué es lo que tiene cada uno. Porque después viene con las sorpresas, ¿no? Bueno. Si el cargo era muy, digamos así, si el cargo era muy, muy complejo, se podían generar subcargos, o sea, subdividir ese cargo en secciones y ponerlas a cargo de un oficial subordinado. Eso va a estar relacionado, no sé si ustedes vieron en su carrera alguna materia de principio de administración, donde se ve la parte de organigrama. Vieron que toda empresa tiene un organigrama, desde un director hasta un gerente, hasta un administrativo y después los operarios. Bueno, esto sería parecido. Sí. Sí, eso lo vimos ahora en la administración general. Claro. Ustedes supongo que ya han visto la estructura de la prefectura, desde el máximo hasta las dependencias. O sea, son herramientas que se utilizan en la administración en general. Y en el caso acá de administrar un patrimonio, de acuerdo a la complejidad, se puede dividir el cargo en subcargo, siempre poniendo un responsable sobre la custodia. Bueno, entonces ya tienen un panorama muy sencillo de lo que es cómo está formado el patrimonio de la prefectura, viene de dotación fija, viene de consumo, cómo se responsabiliza ese patrimonio para su administración, se divide en cargos, en subcargos. Lógicamente registrarlo en algún lado a través de lo que era antiguamente la ficha de cuenta corriente, inventario,
para llevar un registro de todos los bienes que están dentro de ese cargo. Podríamos profundizar un poquitito más diciendo que los inventarios reconocen como objetivos el registro ordenado de todos los materiales y artículos de dotación fija en los distintos cargos. Faltaría agregarle que para poder registrarlos hay que darle una denominación, hay que darles un número. No sé si alguno habrá trabajado a lo mejor en alguna empresa y habrá visto, o en algún comercio, que los elementos tienen un código, ¿no? Bueno, evidentemente, o en una casa de repuestos, van a ver que cada uno de los repuestos tiene un número y un detalle, una descripción de lo que significa ese número, ese repuesto. Bueno, en la prefectura todos los elementos están codificados, todos tienen un... Con el código QR. ¿Eh? Todos están con el código QR, profe. Claro, exactamente. Ahora se utiliza el código QR. Anteriormente se codificaba con número, era un código alfanumérico. Ahora con el tema técnico se simplifica totalmente. Después, imagínense que una vez que nosotros tenemos, según lo que decía el antiguo reglamento, lo que es el libro de cuenta corriente y el libro de inventario, también ¿qué es lo que se hace? Hay que establecer cómo se van a hacer los pedidos. Es decir, cuando ustedes dentro de un cargo les falten ciertos elementos, de alguna manera darle un ordenamiento a los pedidos, estableciendo épocas para establecer un orden, ¿no es cierto? Existía, si ustedes ven el reglamento, estaba lo que es el formulario de pedido para realizar el pedido de los distintos materiales. Con respecto a lo que estamos cuando pedimos, lo que es dotación fija, se remitían al organismo técnico a cuyo cargo está el contralor técnico del inventario. O sea, en el caso de computación, a lo que sea, al personal que sea idóneo en esa materia. Los pedidos generalmente se formulaban anualmente, dentro de lo que se conocía antiguamente como plan anual logístico, ¿no? Que no es otra cosa que presupuesto. Y después, en general, se podían hacer pedidos mensuales en el caso de lo que era reposición por vales de cargo cobrados. Y acá vamos a hacer un pequeño paréntesis, porque no sé si alguno de ustedes, no sé, me han hecho tantas preguntas, no sé si ustedes o de los otros cursos, había una serie de dudas con respecto a lo que es el vale de cargo. El vale de cargo es una herramienta que le permite recuperar a la prefectura el valor de aquellos bienes que fueron por negligencia mal utilizados por el personal que los tenía a cargo. ¿Qué significa eso? Vos sos responsable de un determinado bien. Ese bien se descompone o queda inutilizado. Se comprueba que en el accionar tuyo hubo una negligencia y bueno, vos vas a tener que hacerte responsable de la reposición de ese bien. ¿Cómo te vas a hacer responsable? A través de volverlo a reponer. Pero de acuerdo al valor que tenga, ustedes saben que no te pueden descontar totalmente el sueldo para poder reponer ese bien. Ustedes saben que hay un porcentaje. Claro, hay una ley de contrato de trabajo que dice que no se pueden afectar los salarios
con más de un 20%, porque imagínate que si a vos te sacan todo el salario, no podés viajar, no podés seguir trabajando, no podés seguir generando los ingresos. Entonces hay un tope de un 20%. A través de eso se valoriza el bien que negligentemente vos destruiste o para repararlo, se valoriza ese hecho, se genera lo que se llama vales de cargo. Uno va a la dirección de liquidación y el otro se lo dan al damnificado para que vaya controlando los descuentos hasta satisfacer el daño realizado. Eso es un poco el concepto de lo que es vale de cargo, ¿no es cierto? La responsabilidad, la irresponsabilidad en el manejo de los materiales. Ustedes el día de mañana como oficiales van a tener gente a cargo y bueno, van a ser los que van a evaluar ese tipo de situaciones. Inclusive también ustedes saben, no sé si ven este año o el año que viene, también va a ser pasible de lo que se llama un sumario, ¿no? Un sumario administrativo. No sé, ¿vieron sumario ya? No, pero... Bueno, No, profesor. lo van a ver, creo que el año que viene entonces van a ver lo que es el sumario, que es una herramienta, digamos así, para encuadrar o sancionatoria cuando se incurre en ciertos hechos que perjudican a la actividad pública. Bueno, entonces, eso sería más o menos el tema de lo que es los pedidos, que se establecen ciertas fechas, salvo en el caso de lo que es sueros, vacunas, remedios, que eso se puede, para los que tienen ese tipo de cargos en sanidad, eso se hace permanentemente, porque imagínense que no le podés poner fecha a lo que son remedios o vacunas, y si vos lo necesitas ya, ¿no es cierto? Por una cuestión lógica. Bueno. Otra cosa que vamos a ver es el tema de que yo hice el pedido, ustedes como oficiales de cargo hacen el pedido. Bueno, hace todo el circuito, se compra, y ustedes en algún momento lo van a recibir. Eso es lo que se llama recepción de materiales. La recepción de materiales está a cargo del jefe de cargo. ¿Qué va a hacer el jefe de cargo? En este caso ustedes, porque ustedes vamos a considerar lo que ya son oficiales, así se ponen contentos. Deberá verificar ustedes como jefe de cargo que los materiales recibidos sean apropiados. Es decir, que se ajusten a la cantidad, a la calidad, al peso solicitado, y entonces van a extender mediante el recibo correspondiente la aprobación de que coincide con lo que ustedes pidieron. Ustedes van a tener, dentro de un cargo, de acuerdo a la complejidad, si es grande o chico, van a tener un suboficial de cargo, que también va a proceder a verificar la cantidad y el peso, y que va, una vez que esté aprobado, va a proceder a realizar lo que se llama el almacenamiento. Y estiva en el lugar que corresponde. Por supuesto que sobre todo esto va a estar el jefe del organismo, al cual ustedes deben responder. Y también pueden participar oficiales de distintas especialidades de acuerdo al tipo de bien que ustedes pidieron. Lo importante que destaca el reglamento es que la recepción de los materiales tiene que ser iniciada y terminada en el día, por una cuestión de seguridad, ¿no es cierto? Y solamente podrías postergarse hasta al día siguiente si fueran casos susceptibles de ser justificados. Si no, las recepciones de los materiales se tienen que hacer en el día. Bueno.
Así como nosotros hemos visto cómo ingresan los bienes a través de los pedidos, también ustedes pueden recibir bienes de otros destinos, por lo que se llama el traslado, y después nosotros tenemos el descargo del material, que creo que eso lo vimos específicamente en alguna clase virtual, digamos así. ¿Cuáles son las causas del descargo del material? Existen una serie de causas que los motivan. La más común es el desgaste natural. Los bienes se inutilizan por desgaste. ¿Vos necesitas esto? Se inutilizan por desgaste. También por roturas, por averías, que pueden implicar después una reparación, o no. Por pérdidas. Por haber dejado de tener aplicación, y yo siempre pongo el mismo, perdonen si ya lo habrán escuchado, no, pero ustedes son nuevos. Siempre pongo el mismo ejemplo, la máquina de escribir. ¿Recuerdan la máquina de escribir? ¿Vieron una máquina de escribir alguna vez? Sí, profe. Sí, profesor. Bueno, es un elemento lindo, pintoresco, ahora lo usan como, digamos así, como para... Decoración vintage. Claro, exactamente, esta chica tiene razón, vintage. Pero evidentemente quedó totalmente obsoleta por una cuestión técnica, ¿no es cierto? Como fue hace unos cuantos años el fax, ¿no? Que en su momento era una herramienta, no sé si llegaron a escuchar hablar del fax. En su momento una técnica extraordinaria y hoy también es algo vintage. Ese sería en el caso por dejar de tener aplicación. Y después, como vimos en el caso anterior, que estábamos hablando de cargo, perdón, de vale de cargo, por los descargos formulados al personal, o sea, por negligencia, digamos así, en el uso, en el mal uso de los materiales, bueno, donde van a tener la responsabilidad de reponerlos pecuniariamente. Y por último, el más común en el caso de los materiales de consumo, por los consumos reglamentarios, es decir, por lo que se consume en alimentos, en suelos, en vacunas, diariamente. Bueno, ¿qué les parece? ¿Más o menos está claro esto? Sí, profe. Sí, profesor. No es, no es muy complejo ni es necesario tampoco mucha elaboración. A mí me gustan las cosas, quizás a lo mejor esté equivocado, y si ustedes lo ven mal, díganmelo. A mí me gusta hacer las cosas sencillas, que no estudien de memoria, que razonen, y después la parte más técnica, más precisa, tienen los manuales para ir a buscarlo, tienen internet, tienen de todo. El tema es los conceptos y sepan dónde ir a buscarlos. Porque si no es Se entiende imposible. mucho más igual, profe, así por Zoom, que estén explicando, se entiende mucho más. Yo te entiendo, Núñez, perdóname, pero imagínate que para mí todo esto es nuevo. Ustedes nacieron con la computación. Para mí todo esto es nuevo. Y yo todo esto se lo le debo a mi hijo, una gran ayuda, porque para mí esto era no chino, cantonés, idioma marciano, digamos así. Y me tuve que poner ahora, por efecto de todo este problema, a tratar de aprender un montón de cosas que en realidad no son difíciles, pero les voy a ser sincero, no me gustan. Sí. Para ustedes esto es como caminar, porque bueno, yo los he visto escribir este mensaje por WhatsApp y mueven los deditos que parece un rayo. Y bueno, porque, qué sé yo, es cuestión de gusto, ¿no? Y más si ustedes, no sé, alguno de ustedes es sistemas. ¿Ustedes son técnicos en computación? No. ¿Ninguno de los tres? Valbuena, me No. parece, ¿no? ¿En informática? ¿Y Valbuena qué Valbuena. pasó? ¿Se fue de baja? No, no sabemos. Él Yo le escribí. estuvo, hace un rato él estuvo, se cortó parece, y no pudo entrar de vuelta. Pero él el primer cuatrimestre lo hizo y después empezó a flaquear. No sé por qué. No sé. Bueno, esperemos que se pueda recuperar.
Bueno, entonces, no quiero tampoco meterles todos los temas así de golpe en la cabeza, pero quiero sacarles el miedo de que esto es muy sencillo, no tiene grandes misterios. Con los apuntes que yo le puse y algunos otros Zoom más que vamos a hacer, ya que les gusta el Zoom y ver esta cara y este pelo blanco, lo vamos a hacer. Y vamos a tratar de hacer los temas lo más sencillo posible para que esto sea una materia más que aparte ustedes son técnicos y el técnico, yo sigo insistiendo, tiene una educación superior al bachiller o al resto de sus compañeros de otras áreas, porque el técnico tiene creatividad, tiene un pensamiento exacto, matemático, así que háganme quedar bien. ¿Qué dudas tienen hasta ahora? A ver. Yo tenía que preguntarle algo, profe. Sí, que no sea difícil, porque capaz que no lo sé. No, en una de las preguntas que usted nos hacía comparar lo que es hacienda privada con hacienda pública, yo le quería preguntar, digamos, qué es lo más importante que usted quiere mencionar, que nosotros tengamos como diferencia general, digamos. Mira, eso la única importancia que tiene es que el Estado tiene una serie tiene un patrimonio, y dentro de ese patrimonio hay una parte que puede vender, que es la hacienda privada, y hay otra parte que es la hacienda pública que no puede vender. Eso yo se lo di porque como yo siempre me gusta, todo tiene que partir de un inicio, ¿viste? Y para que las cosas no salgan descolgadas, tratar de ubicarlos, digamos así, con los conceptos. Como el Estado para funcionar necesita bienes, porque si no, imagínense la prefectura. Si no tuviera embarcaciones, si no tuviera aeronaves, si no tuviera edificios, no puede funcionar. Entonces, para darles el concepto de lo que es el patrimonio, para darles el mismo concepto de hacienda pública, y después esa clasificación que después está en la parte del derecho administrativo, hay una parte que el Estado puede vender, hay otra parte que no. Por ejemplo, cuando los estudiantes de Derecho, cuando le piden la definición de hacienda pública y privada, el ejemplo más común para acordarse es una playa. El Estado no puede vender una playa, pero sí la puede dar en concesión. ¿Qué significa dar en concesión? Alquilarla, darla 10 años. Por ejemplo, vos, Núñez, te dedicás a administrar esa playa por 10 años, la explotás y le tenés que pagar un canon al gobierno. Era simplemente para que tuvieran una idea. Para que tuvieran una idea de cómo funciona esto, para que le vean la parte práctica, que no lo vean como una cosa que es imposible de abordar porque es una cosa muy sencilla. Lo mismo en la facturación. Creo que vos me preguntaste dónde podías aprender más sobre el tema de facturación. Tenés las páginas de la FIPA, ahí tenés de todo. Desde la 3419, que creo que es del año 94, hasta la resolución, no sé por cuánto deben ir hoy. Yo lo que quería era simplemente que supieran que existe una forma reglamentaria de facturación que tiene una serie ¿cómo se llama?, de exigencias, el famoso CAI, las facturas tienen vencimiento. Después, ustedes, como funcionarios de prefectura, llegado el caso que tuvieran que ir a comprar algo, ¿qué tipo de comprobante necesitan presentar para justificar el gasto? Y de ahí salía lo de la factura B, de la factura C. Pero si no, después el tema de facturación es un tema mucho más amplio. Que a algunos si les interesa, o si necesitan algo, yo se lo puedo pasar. Pero para que no resulte todo tan descolgado. Y se te vuelve a repetir, yo conozco el tema técnico porque yo fui técnico electromecánico y sé lo que cuesta pasar de lo que es matemática, razonamiento que tuvimos nosotros, a todo lo que es el derecho. Y entonces, viste, que busco imagínate que hace más de 20 años que doy esto, sé los problemas que pueden llegar a tener, que en realidad después siempre se soluciona, porque no es algo inabordable. ¿Qué otra cosa más? Sí, profe. Después,
el último, sobre las normas que usted nos había pasado, teníamos un montón de definiciones, digamos, bastante técnicas, Claro. y usted nos pedía la diferencia entre disposición y resolución. Yo después lo Sí. busqué por internet como para darme otra idea que no sea tan técnico como lo que estaba en el ¿Por PDF, qué? pero no encontré. ¿Por qué te jorobé con eso? Sí, No es para molestar ni nada. Yo lo que quise, ustedes van a encontrar en su carrera dentro de la institución, salvo que carguen, salvo que cambien, van a encontrar un montón, disposición número tal, disposición número tal. Yo lo que quería que supieran de dónde cuerno viene eso, nada más. Que viene desde lo que es la ley y la Constitución hasta lo que son disposiciones, en el caso, que a ustedes lo que les interesa es la disposición, la famosa DISPER, que capaz que todavía no lo vieron, pero ya lo van a ver, porque no les queda mucho para empezar a trabajar. Y digo, siempre preguntaban, esto por acumulación de años, ¿qué es una disposición? ¿Qué es una, de dónde cuerno viene? Entonces, no, yo no estoy buscando que estudien derecho administrativo, ni legal, ni nada. Eso se lo di para que vieran cómo empieza todo desde la ley, lo que es la ley emitida por el Poder Legislativo, las dos cámaras, diputados y senadores, hasta lo que es una disposición. En este caso son disposiciones que emite, en este caso el Prefecto Nacional Naval, que tiene jurisdicción dentro de la institución. Entonces, ustedes el día de mañana, cuando lean cualquier disper número tal, sepan de dónde viene. Nada más. Eso es todo. Y con respecto a lo que era resolución, por ejemplo, en el caso de las resoluciones, si vos entras en la página de la FIP, vas a encontrar miles de resoluciones que emite el organismo recaudador y que, desgraciadamente, esas resoluciones nos afectan a todos nosotros. Una resolución es la 3419 del año 92-93, que fue la primera reglamentación de la facturación. ¿Está? sí, profe. Maciel está pidiendo si lo pueden aceptar porque se le fue la luz, pero está tratando de entrar con los datos del celu. Sí, por favor, ¿cómo no? Es medio... Vos sos de acá, ¿no? Ahí está. ¿De acá dónde, profesor? Núñez, vos sos de acá de la provincia de Buenos Aires, me dijeron de Olivos. Sí, sí, en Olivos. Está cerca, entonces. No sé ¿De por qué. Olivos también? No, yo vivo en Ah. la capital. Pasando la capital. Pero estamos cerca. No sé por qué tenía la idea de que vos eras de alguna provincia. Me equivoqué, perdona. Mi mamá es de provincia. Entrerriana. Los vi poco. ¿Cuántas clases tuvimos? ¿Una? ¿Dos? 2, creo, 3. 2 o 3, sí. Que estuvimos en el aula de los chantas de tercero, ¿se acuerdan? Creo que Exactamente. con ustedes tuve la última clase un viernes 13 y después, chao, se terminó todo. Sí, profe. Bueno, entonces, ¿esto les sirvió así, les aclaró las cuestiones? Sí, profe. Sí, profesor. Sí, profesor. Le vuelvo a repetir, esto es muy fácil, no tiene grandes complejidades. Por ahí yo a lo mejor le busco la vuelta a alguna cosa, pero para que le busquen el origen, nada más. Bueno, estábamos viendo el tema de las causas del descargo, ¿no? Esa es una de las formas de justificar la salida del inventario de los bienes que ustedes tienen a su responsabilidad. Y ahí entonces va a aparecer, ustedes, imagínense que ustedes llevan una parte del patrimonio de la prefectura. Imagínense si ustedes juntan todos los inventarios de las dependencias, de los organismos que integran la prefectura, suman todo, van a tener el inventario general de la prefectura. Y vos me decís, Dos Santos, pero ¿para qué cuerno quiero eso yo? No se olviden que prefectura, como integrante de la Administración Pública Nacional, tiene que presentar una serie de informes contables al cierre del ejercicio, como si fuera un balance, son informes financieros.
Y esos informes financieros, ¿de dónde cuerno los va a sacar? De la registración que va haciendo cada uno en forma minúscula en las dependencias de esos bienes. Ahora, agregarle a ese inventario, le das una valorización a través del método PEPS o a través si fuera de un organismo que tase esos bienes, vos le das una valorización, vas a tener el patrimonio de la prefectura valorizado, pesado en pesos. ¿Te das cuenta? Es como si ustedes agarran y dicen, bueno, yo tengo una casa, vale tanto, tengo un auto, vale tanto, tengo tanto efectivo, tengo una bicicleta, sumo todo en pesos, ese valor, y ese va a ser mi patrimonio volcado en pesos. Por eso yo había hablado en algún momento, les había dado el tema de la evaluación de los bienes, y también entra ahí un factor importante que es el tema de la amortización, porque así como los bienes tienen un valor de origen, que por ejemplo, vos cuando compras una computadora, el valor de origen, ¿cuál va a ser? El valor que está en la factura, y es que tuviste que pagar o con tarjeta, con 12 cuotas, qué sé yo. Pero después, cuando pase un año, esa computadora no va a valer lo mismo que el valor de origen. ¿Cómo se justifica esa disminución? Y esa disminución va a ser la amortización. Por eso yo les había hablado de la amortización. Pero no me interesa, no quiero que sean técnicos en amortización ni nada. Imagínense que las grandes empresas tienen profesionales, tienen oficina de depreciación, profesionales que se dedican especialmente a medir el desgaste de los bienes. Hace de eso solamente. Yo no pretendo eso, pero sí que sepan de que los bienes se desgastan. ¿Y cómo se refleja contablemente? Bueno, a través de esa herramienta que es la amortización. ¿Qué otra cosa más, chicos? Está medio aburrido esto, ¿no? No, profe. No, A mí me sirvió un montón. Bueno, te agradezco. Por lo menos, evidentemente, se puede aprender algo todavía conmigo, no estoy muy viejo. No, sí, se puede aprender, profesor. Sí, profesor. ¿Ustedes tienen buen tiempo ahí en la provincia o está feo? Yo tengo buen tiempo. ¿Y Soleado. pueden salir ahí o siguen o le impiden la circulación? No, podemos salir normal. Lo único que no podemos salir es fuera del pueblo, ¿no? Pero adentro del pueblo nos manejamos tranquilo, ¿no? Ah, ¿se puede ir a un bar, a un restaurante, lo que sea? Sí, se puede decir. Menos Porque boliche. Llévame para allá, 2 Santos por día. Porque acá Cuando nosotros quiera. que te diga Dos Santos no podemos ir a ningún lado. Sí. Sí. Igual, profe, están diciendo que se supone que para este mes ya deberían estar abriendo los bares y todo eso, porque si no va a ser un descontrol de gente saliendo para todos lados. Y escuchame una cosa, igual no sé, no tengo nada que comentar. ¿Ustedes qué opinan? ¿Habrá algún momento clase a fin de año o este año se termina así? Para mí este año vamos a Yo terminar creería así. que ¿No les dijeron nada? así, ¿no? No, profe, ¿a usted no le dijeron nada si No, vamos a ir a profesor. rendir, algo de eso? No. No se sabe nada. No mencionaron absolutamente nada. Lo que pasa es que hay una cuestión. Vos tenés los finales. Ese es el tema. No sé si ustedes tienen todas las materias cuatrimestrales o anuales. ¿Y cómo se cumplimenta el año? No sabemos nada. Hay materias cuatrimestrales que nosotros ya las terminamos el cuatrimestre pasado, pero todavía no las rendimos. Yo creo que nos van a tener que hacer ir a rendir y no sé, porque también está el tema de los que van a ingresar este año, que tienen que ir a rendir. Yo tengo un amigo que está haciendo el ingreso y a él ya le dieron fecha para ir a rendir. Así que si ellos pueden ir a rendir, se supone que nosotros también. Claro, ahí está eso, mirá, vos Núñez, la verdad que tendrías que ser mi secretaria. Tenés razón, lo que es ser joven. Yo me había olvidado del ingreso, claro, ahora viene el ingreso, tanto personal masculino como femenino, que creo que no lo hacen solamente en la escuela, también en algunas dependencias, ¿no? Sí, profe. Porque no van, no. Creo que lo que es Buenos Aires los mandan la mayoría a Zárate.
después en Corrientes tenés otra dependencia, y no sé en qué otro lugar hay otra más para ir a rendir los exámenes de ingreso. Son Claro, 3 lugares, me parece. le viene el ingreso, tenés razón. Y ahí yo creo que nos van a hacer ir, porque alguien tiene que estar ahí en la escuela como para dirigir a todos. Claro. A nosotros cuando ingresamos nos pasó con los que estaban en ese momento en primero, que bueno, después terminaron siendo nuestros cadetes jefe de pelotón, tuvieron ellos con nosotros. Claro, yo me había olvidado de eso, ¿no? Porque yo pensaba en los finales, pero aparte está el tema del ingreso. El tema del ingreso está. Bueno, una cosita más pero no los quiero tampoco abrumar. Para terminar la clase de hoy, yo quería hablar de qué pasa cuando se entrega y se recepciona un cargo. Es decir, cuando viene un nuevo responsable y se retira el anterior. La transferencia de los cargos en sus cargos, dice el reglamento, se realiza entre los jefes titulares, el saliente y el entrante. Solo por excepción y en caso de fuerza mayor, podrá realizarla un tercero en forma transitoria. Si no, tienen que ser los titulares. En todos los casos, como siempre, se tienen que cumplir las formalidades reglamentarias. ¿Qué consiste esto? Es algo muy sencillo, creo que lo habíamos hablado al principio. El jefe de cargo recibirá los materiales bajo inventario con constancia escrita y firmada donde aprueba el estado de conservación y existencia de los mismos, porque no es solamente que te entregan tantas sillas, tantas mesas, tantos ventiladores, tantas estufas, sino que también está el estado de conservación. Para el que recibe, para el entrante, tiene que verificar ese estado de conservación. Y ahí yo le había agregado también un temita que no sé si, pero que se utiliza mucho administrativamente, por eso yo les había, ustedes habrán preguntado ¿para qué cuerno pone este tipo el diagrama ABC? Y eso tiene una explicación. Cuando vos tenés que recepcionar un cargo, y pues suponete que vamos a hacerlo exagerado, vos tenés grandes motores eléctricos por un lado y tenés bolsas de tornillo por el otro. ¿Por qué yo les di lo del diagrama ABC? Porque vos, si lo tenés que hacer en el día, en forma rápida, como te exige el reglamento, ¿qué es lo que vas a controlar? Aquellos elementos de mayor valor. O sea, en este caso serían los motores. Y después la bolsa de tornillos. Si hay 20 tornillos, 15, 5, bueno, qué sé yo, ¿cuánto puede valer un tornillo? Por eso, en la toma de inventarios, en la forma privada, en forma general, y eso es una norma mundial, se tiene en cuenta fundamentalmente aquella porción de inventario que representa el mayor valor. Por eso está dividido en 3 partes ABC. Esa era la causa de por qué yo los torturara con ese tema. Yo te digo que no, porque los programas han cambiado, pero yo solo había visto, eso es más viejo que Camino de Tierra. Bueno, como todo proceso en la prefectura, ese proceso de entrega y recepción de los materiales debe realizarse con prontitud y en el día. Y se convalida administrativamente a través de lo que se llama un acta de entrega y recepción de cargo, donde antiguamente era por cuadruplicado, firmado por ambas partes, ¿no es cierto? En su momento era de carácter público y reservado. Bueno, ¿qué otras dudas tienen, niños? ¿En qué les puedo ser útil? Fueron las tareas, ¿les sirvieron, no les sirvieron? Aparte de insultarme, decir este tipo cómo rompe los pies. Para nada, profe, insultarlo no. Todo bueno. No, bueno, te lo estoy exagerando. No espero que de educación no vean esto, porque si este tipo, ¿qué les está diciendo?
pero no tengo nada que ocultar. Me gusta siempre tener una buena relación con los alumnos y sobre todo, lo poco o mucho o nada que sé, tratar de ayudarlos, no volverle las cosas más complejas, ¿viste? Porque si no, ¿para qué está uno, no? ¿Alguna otra cosa de duda les quedó? Por el momento no, ¿no? Por mí no, profe. Permiso, profesor. Sí. Yo tenía la duda de la autoevaluación número 2, pregunta número 10. Esa pregunta yo no entendí. ¿Cuál? ¿En qué era? ¿Querés que la busque? Espera que la busco. ¿Puede buscarla, por favor? Porque a mí se me apagó la computadora. Espera que lo busco. De la autoevaluación, Ahí estoy buscando. ya la busco yo, dejá. La número 10, ¿no? Sí. Lo tengo acá, profe, ¿le leo? Sí. Dice, la centralización normativa, CN, y descentralización operativa, DO, son Sí. CN, la actividad que cada organismo desarrolla de acuerdo a su función, y DO, la omisión de normas y procedimientos para los organismos de la Administración Pública Nacional. Bueno, la historia es así, amigo Lautaro. Esto viene todo porque cuando yo les hablé de la influencia, imagínense que cuando sale la Ley de Administración Financiera, la 2456, que es como el Padre Nuestro para los de Intendencia, una de las exigencias que tiene esa ley es la centralización normativa y la descentralización operativa. ¿Qué significa eso? Todas las normas las emite, en este caso, el Ministerio de Hacienda, o Ministerio de Economía, como le quieran llamar. Y en cuanto a la operatividad, la descentralización operativa, ¿qué implica? Que eso queda en manos de cada uno de los directores de los distintos, de las distintas entidades que integran la administración pública. Vamos a hacerlo con un ejemplo. Dentro de lo que es la Administración Pública Nacional, vos tenés un banco como el Banco Nación. Ustedes lo conocen porque cobran sus saberes. Tenés a la FIP, tenés a Gendarmería, tenés Prefectura. Todos esos organismos tienen un mismo sistema contable. Todos usan el mismo sistema. Ahora, va a ser diferente la registración que haga cada uno. ¿Por qué? Porque el Banco Nación, ¿qué hace? Compra y vende dinero. La FIP ingresa y maneja la parte impositiva. La Prefectura, la Gendarmería son organismos de seguridad. Entonces, el funcionamiento, la parte operativa, es responsabilidad de cada uno de los directores. Pero en la parte de normas, y en este caso normas administrativas, todos están sometidos a un mismo poder que es en este caso, del Ministerio de Economía. ¿Se entiende? Sí, profesor. A eso se refiere centralización normativa y descentralización operativa. Imagínate que el Ministerio de Economía le exige llevar un determinado sistema contable a todos, pero no se va a meter a manejar la seguridad, porque los tipos no saben un cuerno de seguridad. Entonces, ahí aparece la descentralización operativa. Será cada uno de los directores va a disponer del personal y de cómo va a funcionar día tras día. Ese es el tema. Yo eso se lo mencioné porque es uno de los principios fundamentales de esa ley. Esa ley también creo que yo les comenté, ¿qué busca? Que la Administración Pública Nacional utilice las mismas herramientas en la medida que pueda de lo que es la administración privada. Con la única diferencia es que en la administración privada, ¿qué busca? Un resultado, busca ganancia. El día de mañana vos, Lautaro, te pones una empresa y vos lo que vas a buscar es tener un resultado positivo. En el caso del Estado no busca ganar dinero, sino que busca, teóricamente,
mejorar la situación de los habitantes de la nación. Ahí está un poco la diferencia. Pero las herramientas que tiene la administración privada las usa la administración pública. Si ustedes se ponen a leer la ley 24.156, habla de la teoría de sistemas. ¿Cuáles son esos sistemas? Primero el de presupuesto, que yo se los mencioné más o menos, ingresos, egresos, cómo se financia el Estado. Después habla de un subsistema de contabilidad, o sea, vos haces el presupuesto, lo aprobás, el año que viene lo pones en marcha, y ¿cómo verificás si ese presupuesto funciona o no? A través de cuando vas ingresando el dinero y lo vas gastando. ¿Y eso cómo se refleja? Se refleja a través del sistema contable. Después, por otro lado, tenés un subsistema de tesorería. ¿Qué es la tesorería? Es a donde van a parar todos los ingresos, la caja. La FIP recauda el dinero, y ese dinero ¿dónde va? A lo que se llama la Tesorería General de la Nación, que es el afortunado que está sentado sobre el tesoro y que es el que va a disponer los pagos de los distintos gastos del Estado. Y después hay un subsistema que es el de contrataciones o de compras. ¿Cómo compra el Estado? ¿Qué sale a la calle y grita, che, ¿me vendés una computadora? No, che, ¿me vendés una camioneta? ¿Me vendés un barco? ¿Me vendés qué usan ustedes? Versa, ¿no? Como reglamentaria. ¿Qué arma tienen ustedes? La que tiene 9 milímetros no usan más Browning. ¿Qué usan? ¿Versa ahora? No. Beretta. Beretta. Beretta, perdón. Mira, no, Versa es de acá. Beretta es de mis paisanos italianos. Bueno, cuando tiene que comprar armamento, ¿qué sale? ¿Qué va con una bolsa al supermercado? No, utiliza lo que se llama el sistema de contratación del Estado. Entonces, ahí ven todas las funciones de la Administración Pública Nacional remitidas a lo que es presupuesto, a lo que es contabilidad, a lo que es tesorería y a lo que es contrataciones, compras. Que esas compras van a estar relacionadas con los montos. De acuerdo al contrato, la cantidad de dinero, imagínense, no es lo mismo comprar 5 helicópteros o 3 embarcaciones que resmas de papel. Hay una diferencia, ¿no es cierto?, en valores. Bueno, entonces ahí interviene el tema de contrataciones y una herramienta que se llama licitaciones. ¿Habrán escuchado alguna vez hablar de licitaciones o visto en algún lado? ¿Por qué se utiliza esa herramienta de licitaciones? Se busca dar transparencia, se busca evitar un Estado corrupto y a través de las licitaciones darle la posibilidad a todos aquellos que puedan brindar bienes o servicios al Estado Nacional, ofrecerlos a través de ese sistema de compra. Ahora, eso va a estar relacionado con los montos. Imagínate que para comprar resmas de papel no vas a hacer una licitación. Entonces, hay toda una reglamentación donde vos tenés licitaciones públicas, licitaciones privadas y lo que se llama contratación directa, que es cuando compras directamente, por ejemplo, resmas de papel o cartuchos para impresora, que los compras directamente. Pedís cotización a 3 proveedores y aquel que te conviene más barato o mejor calidad es al que le compras. Así está organizada esa bendita ley 24.156 y así es como está organizado hoy la Administración Pública Nacional y por ende, Prefectura, como es parte de esa Administración Pública Nacional, dependiente del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, tiene que obligatoriamente, por la duda que tenía Lautaro, obligatoriamente tiene que obedecer a lo que es la centralización normativa, utilizar las normas, y a su vez tiene la posibilidad como organismo de seguridad de aplicar la descentralización operativa. ¿Qué les parece? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profesor. ¿Qué otra cosa más? Yo no tengo más nada, profe. Creo que aclaré todas mis dudas. Por ahora. Pero está bien, esto está mejor porque por lo menos nos vemos las caras. Yo ya me había olvidado de ustedes. Pero no, entendeme en el sentido, porque si yo te veo una sola vez,
Y después, imagínate que en 20 años, ¿sabes qué cantidad de alumnos que hoy son oficiales? A veces me saludan en la calle y paso vergüenza, pero ¿cómo querés que me acuerde de todo? Después muchos cambian. Una cosa, en la situación anterior, si había dudas, no es lo mismo escribirlas que estar face to face. Para ustedes es mejor esto. Sí, profe. Sí, profesor. Pero en cuanto a las preguntas, en cuanto al desarrollo, ¿tuvieron inconvenientes? No, profe, no, profesor, yo creo que estuvo bueno, digamos, las preguntas que usted nos planteó, pero tener un Zoom así para, digamos, profundizar todo lo que vimos en el año y que usted nos vaya explicando cómo se va uniendo una cosa con la otra, eso me aclaró todo. Bueno, ya les vuelvo a repetir, yo tengo la idea y hasta que la prefectura no me corte la cabeza, no me gusta que estudien de memoria. Prefiero que razonen, porque las cosas que vos las entendés, no las olvidás más. Y de memoria te lo acordás en el momento del examen y después olvidaste. Y esto es todo muy sencillo. Es lo mismo que el manual GEVIPA. Para el manual GEVIPA ustedes lo van yo se los colgué. Es un poco frío, porque en realidad lo que habría que tratar, yo creo que si hubiera habido clases, ellos le hubieran dado alguna parte práctica porque me dijeron que lo iban a hacer. Pero tampoco no es una cosa imposible, es muy sencilla, no es más ni menos que un programa de registración de bienes, donde hay responsables, y donde lo que se buscó es convertir la vieja normativa del 3068, pasarla directamente a un procesamiento electrónico de datos. Tampoco no es una cosa inabarcable. Bueno, ¿qué les parece? El viernes que viene seguimos con otra clase más así. ¿Están conformes? Bueno, nos vemos la próxima clase. Gracias. Gracias a usted, profe. Pero